Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Pero no es los únicos pasajes que vamos a compartir. Pero vamos a arrancar con Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Y dice así en Romanos capítulo 8, 28: más que vencedores, dice el título de esta palabra. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Están de acuerdo? Amén. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. A los que predestinó, o sea nosotros, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diríamos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por todos nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y todos decimos: Amén. amén. Nadie. Digan, nadie. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie. La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido, no sé si todos están convencidos, pero yo sí, de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La palabra de hoy tiene mucho que ver con que depende de dos cuestiones el poder declarar esto que declaramos en la alabanza, ¿no? Que Él rompió las cadenas y esas cadenas nos hacen esclavos y ahora somos libres. Para que yo sea libre, tengo que tomar la decisión, pero por sobre todas las cosas tengo que creer, confiar en Cristo, que Él es el que rompe verdaderamente las cadenas. Tengo que tomar la decisión yo, pero Él es el que hace la obra y lo tengo que hacer con fe a esa decisión. Ahora, cuando yo preparaba esta palabra, el Señor me hacía acordar la palabra de Números, capítulo 21, del 4 al 9, que habla sobre una serpiente de bronce. No sé si muchos recuerdan esta historia, el pastor la ha predicado muchas veces, hace algunos años, creo que hace bastante tiempo que no predica sobre la serpiente de bronce. ¿Quién no conoce la historia de la serpiente de bronce? Muy bien. Bueno, hoy es muy sencilla, es muy cortita, está en Números, capítulo 21, del 4 al 9. Nos estamos yendo al Antiguo Testamento, a uno de los libros del Pentateuco. Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Y dice así: la serpiente de bronce. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino dice que se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Le estaban hablando, no a una persona, a dos personas. Estaban hablando a Dios y a Moisés, se estaban quejando con ellos. Aquí no hay pan ni agua. Estamos hartos de esta pésima comida. Versículo 6. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. Versículo 7. El pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti.
ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos por las serpientes y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Esta es una historia que yo me acuerdo que la primera vez que la escuché, y cada vez que la escucho es una historia que suele quedar, me quedó grabada, porque me llamó siempre mucho la atención de por qué Dios mandó que sea una serpiente. ¿Por qué no animar a otra cosa? Que sea una serpiente y que tenga, primero que se haya enojado y haya mandado serpientes a morder, como que Dios se quedado con nosotros y nos manda serpientes ahora para que nos muerdan y si nos muerden nos morimos. Y así le pasó a muchos israelitas. Y que encima, para poder salvarnos, tenemos que mirar a una serpiente de bronce. Si nosotros empezamos a desmenuzar estos pasajes de Números 21, que tienen mucho que ver con lo que leíamos en Romanos, comienza diciendo en el versículo 5, dice que comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, y empezaron a murmurar, se pusieron impacientes. ¿A cuántos de nosotros nos pasa en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida como cristianos, de impacientarnos cuando nos llegan las cosas que necesitamos, que queremos, que deseamos? Y empezamos a murmurar. Muchas veces no hablamos con otra persona, pero lo hacemos en nuestro corazón. Empezamos a cuestionar por qué Dios no me da esto, por qué Dios dejó que pasara esto, y tantas cosas que se nos vienen a la mente en el transcurso de nuestra vida como cristianos. A mí me pasó muchas veces de impacientarme y murmurar contra Dios, también contra el pastor. Que me dirá mi papá, ¿no? Si le habré dado. ¿O no? Lo dice nada. Pero pasa. A usted le habrá pasado con, no sé, los que vienen con sus papás o su mamá, los chicos, le dicen: ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que ir a la célula? ¿Por qué? ¿No? Y pasa seguido en nuestra vida como cristianos. Y en este caso el pueblo se está quejando contra Dios y contra Moisés. Si nosotros nos ponemos a ver los versículos anteriores, vemos que el pueblo salía de un lugar muy malo, que es el lugar en el que estuvieron mucho tiempo como esclavos. ¿Qué lugar era? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Egipto. Estuvieron muchos años, mucho tiempo como esclavos de los egipcios. Entonces podemos decir que todos conocemos la historia de lo que les hacían hacer, y hemos visto hasta películas de eso, películas animadas también. Entonces podríamos decir que el lugar de Egipto era un lugar muy, pero muy malo, que del cual ellos toda su vida anhelaron escapar, anhelaron salir, anhelaron ser libres de la esclavitud de los egipcios, de Faraón. Por lo tanto, nosotros podemos ver que antes, en los versículos anteriores, o los pasajes, los libros anteriores, Egipto era considerado como un lugar malo, del cual ellos querían huir. Y veían el desierto como un lugar bueno, un lugar de libertad, donde ellos podían ser libres, podían hacer lo que querían, podían formar su familia, su tierra, su ciudad, podían hacer todo lo que quisieran y podían adorar al Dios que el faraón les prohibía. Pero dice que pasaron muchos años. ¿Cuántos años pasaron en el desierto? 40 años, ¿no? Pasaron muchos años en el desierto vagando por culpa de ellos, porque se equivocaban, metían la pata. Entonces, para ir a la tierra de Canaán, que tendría que haber sido mucho tiempo menos, tardaron 40 años porque iban metiendo la pata. Entonces Dios tenía que hacerlos pasar más por el desierto para aprender ciertas cosas. Por lo tanto, en un momento, este pueblo empezó a ver a Egipto, que antes era lo malo, lo peor para ellos, como que no era tan malo. Ahora, en esta historia, el pueblo pensaba que Egipto al final era bueno y el desierto es malo. Qué cambiante que son, ¿no? ¿No te sentís identificado que muchas veces sos cambiante con tus pensamientos con respecto a, siempre hablando con respecto a la iglesia, ¿no? Con respecto a Dios, con respecto a nuestra vida como cristianos? Muchas veces somos inconstantes, subimos, bajamos, y depende de dónde estemos en esa ola, lo bueno es tal cosa y lo malo es otra cosa. Cuando estamos acá abajo, lo bueno es una cosa y lo malo es otra cosa. Y muchas veces le echamos la culpa a los demás, cuando en realidad los culpables somos nosotros mismos. Bueno, esto le pasaba al pueblo de Israel.
le echaba la culpa a Dios y a Moisés por todo lo que les estaba pasando, pero no reflexionaban de que en realidad ellos venían metiendo la pata una y otra vez. Y decían, no hay pan. Y se quejaban, no hay agua y no hay pan. Y si todos nos ponemos a recordar, muchas veces el Señor les demostró que Él era un Dios proveedor y hacía caer pan de maná del cielo. Y una de las cosas que tenía el maná era que tiene muchos nutrientes. Y hablando de estos nutrientes, hay un médico muy famoso en Estados Unidos, que ahora ya falleció, que contaba que, bueno, él se convirtió a Cristo y le llamó la atención mucho este pasaje que está en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 4, si alguien lo puede leer en voz alta. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 4. Amén. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. ¿Y ni qué? Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Muy bien. Dice que el pie no se le hinchó durante los 40 años. Está hablando del pueblo de Israel. Que a ninguno del pueblo de Israel se le hinchó los pies. Médicamente, una de las causas por las cuales se te pueden hinchar los pies es porque te faltan nutrientes. Y este médico decía que Dios fue tan bueno y tan sabio, que el maná que les enviaba tenía todos los nutrientes necesarios y por eso durante 40 años que fueron caminando en el desierto nunca se les hincharon los pies. Imagínense, yo vengo caminando, no sé, voy caminando a San Miguel y termino muerto con los pies hinchados, 40 años caminando en el desierto, creo que, no sé, me tiene que buscar con una cucharita. Entonces, Dios es sabio. Él cuando hace algo, lo hace completo, lo hace bien. Decía la persona que tiene al lado, Dios cuando hace algo, lo hace bien. Pero igual nos quejamos, muchas veces nos quejamos. Y este pueblo se quejó. ¿Y saben qué? Si leemos de este mismo capítulo, que es el número 21, que estábamos leyendo a partir del 4 sobre la serpiente de bronce, si leemos a partir del versículo 21, vemos que en realidad esta sería la octava queja contra Dios, la octava murmuración. Hubo 7 quejas antes contra Dios y Moisés. Pero antes de esta queja, después de mucho tiempo de haber perdido muchas batallas, de que les fue mal, habían obtenido por primera vez después de mucho tiempo una victoria. En el versículo 1 dice: cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Arad y vivía en el Negev se enteró de que los israelitas venían por el camino de Atarim, los atacó y capturó a algunos de ellos. Entonces el pueblo de Israel hizo esta promesa al Señor: si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades. El Señor escuchó, atendió, respondió a las súplicas de los israelitas y les concedió la victoria sobre los cananeos, a los que destruyeron por completo. Y termina diciendo, junto con sus ciudades. Por eso, aquel lugar se le llamó Jormá. El Señor atendió a la súplica. Y fíjense en la promesa que hicieron ellos. Le prometieron, si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades. Ellos habían prometido que si Jehová los ayudaba, cuando uno hace una promesa, cuando ellos iban hacia el sumo sacerdote, prometían muchas cosas. Y una de las cosas que el pueblo de Israel, que nosotros muchas veces hacemos en nuestra oración, es entregarle nuestra vida, entregarle nuestra adoración, nuestra devoción al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos provee todas las cosas. Porque confiamos y miramos con fe de que Él se va a encargar de todos nuestros problemas y los va a solucionar. Aunque nosotros no podemos ver la solución inmediata, ahora confiamos en que Dios ya lo hizo. ¿Amén? Pero el pueblo se quejaba. Y hay una frase que dice en este versículo, que dice, estamos hartos. ¿Dónde está? A ver quién lo encuentra. Versículo 5, dice al final, ya estamos hartos de esta pésima comida. Levante la mano quien nunca dijo en su vida como cristiano, estoy harto de la iglesia. Quien nunca lo dijo, estoy harto de la iglesia. Ahora levante la mano quien alguna vez en su vida como cristiano dijo, estoy harto de la iglesia, estoy harto de los hermanos, estoy harto de levantarme el domingo a la mañana. Levante las dos manos.
Pero después viene el Espíritu Santo y nos hace entender de que en realidad es bueno, ¿no? Aunque nos cueste, muchas veces nos cuesta esos sacrificios, pero vemos la bendición al final. Y el pueblo estaba harto de comer maná y de tomar agua. Estaba harto de caminar al desierto, estaba harto de no llegar a la tierra prometida, estaba harto de pelear contra enemigos que aparecían por todos lados. El pueblo estaba harto. Y muchas veces a nosotros nos pasa de que estamos hartos. Imagínense, si nosotros nos hartamos a ellos con todo lo que pasaron, su queja, podemos decir, bueno, era un poco válida, ¿no? Después de 40 años, luchar contra todo el mundo, un montón de enemigos, comer maná todos los días, ya, bueno, nosotros nos quejamos, porque para ellos hoy decían, ¿quién va a comer asado? ¿No? Decían, ¿qué asado? Bueno, imagínense el pueblo de Israel comiendo maná 40 años, solo maná. Nada, una salsita, no sé, una pizza, no, solo maná. Y dice que esto hizo que Dios se enojó mucho con ellos. En el Nuevo Testamento, nuestro Dios ya no se enoja. ¿Por qué? Porque está Jesucristo suplicando por nosotros, intercediendo por nosotros. Pero en el Antiguo Testamento Dios se enojaba. ¿Y qué hizo? Mandó serpientes. Mandó serpientes para que lo mordieran y murieran. Versículo 7. Entonces dice que Dios se enojó mucho y mandó serpientes para que lo mordieran y muchos israelitas murieron. Entonces cuando pasó esto, el pueblo se despertó, el pueblo se dio cuenta de lo que había hecho y se acercó a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Y acá vemos que el pueblo hizo bien, reflexionó, aceptó que había pecado. Y no solamente contra Dios, sino también contra Moisés, que era la persona que los estaba liderando, los estaba guiando, y que muchas veces lo hace por amor, o sea, se quejaron hasta contra él. En este versículo nosotros tenemos que entender, así como el pueblo de Israel, tenemos que reconocer que muchas veces somos culpables, no los demás. Muchas veces tendemos a tirarle la culpa a los demás. No, yo no voy más a la iglesia, porque en esa iglesia son todos, hay una palabra que no sale, hipócritas, ahí está. Tienen todos una careta, o porque no me saludó, o porque esto o aquello. En realidad, muchas veces, o una típica frase que durante todo este tiempo que yo estoy en el camino de Dios, una frase que utilizan mucho las personas que se van de la iglesia es: me voy de esta iglesia porque no hay bendición. Y vos te quedas mirándola, y es una persona que no, en su momento, por ahí teníamos oración matutina, y no había nunca oración matutina, nunca oración de los miércoles. Y vos decís, pero hiciste algo para que puedas sentir, hiciste algo para que motivar a los demás a que busquen más Dios, a que haya más bendición. Muchas veces hacemos como pueblo de Israel, le echamos la culpa a los demás, cuando en realidad el culpable soy yo. Yo tengo que orar, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que ser el motivador. Si yo veo a algún hermano que está decaído, que está triste, tengo que arrancar yo. Entiendo que muchas veces todos tenemos diferentes personalidades, hay algunas personas que les cuesta, a mí me cuesta también. Yo soy un poco más antisocial, no soy tanto de ir a tomar mate y charlar, soy más como con Elena, nos complementamos en ese sentido. No somos hablar mucho, somos estar un ratito, pero que cuente con nuestra visita un ratito. En cambio, hay otras personas que les encanta ir, estar 2 horas tomando mate, ¿no? Entonces yo ya empiezo a volar cuando es mucho tiempo. Pero todos somos diferentes. Todos somos diferentes, tenemos diferentes personalidades. Todos estamos intentando dar lo mejor de nosotros mismos, hacerlo cada día mejor. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es pensar en mí. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo puedo ayudar a la iglesia a crecer? ¿Cómo puedo ayudar a ese hermano a que sea más amoroso, que sea más atento, que esté más firme en su fe, a que pase por ese desierto, por esa prueba? Siempre tengo que reflexionar yo. ¿Qué puedo hacer para colaborar a que la iglesia esté más encendida? Que era lo que proclamábamos hoy en las alabanzas. En el versículo 8 dice: y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán.
En este versículo nos habla de que tenemos que mirar a una serpiente. Ellos tenían que mirar a una serpiente para sanarse. Pero el secreto era mirar con fe. Podría haber sido una vaca colgando, podría haber sido un conejo, un cordero, no importa. En realidad sí importa, después les voy a explicar por qué era una serpiente, pero lo importante es que ellos tenían que mirar con fe a esa serpiente de bronce. ¿Cuántas veces miras con fe a Dios para que, creyendo que Él te va a ayudar a salir de ese problema que estás pasando? Dios tuvo que hacer esto, permitir que pase esto, porque muchas veces nosotros como seres humanos tenemos que estar en una situación muy difícil para que verdaderamente se active nuestra fe. El pueblo de Israel en este momento tuvo que pasar por esta situación de que Dios mande serpientes que los mordieran, que muchos de sus familiares, seres queridos, fallecieran por esta picadura de serpientes, para que pudieran activar su fe y verdaderamente creer en Dios, de que Él los iba a salvar de esa situación. Tenían que mirar con fe a esa serpiente que estaba colgada en un asta. Algo que yo me pensaba cuando leía esto, y siempre pensé desde chiquito cuando escuchaba esta historia, era: ¿qué habrán pensado? ¿Qué hubieses pensado vos si estabas en ese momento y venía Moisés y te decía que Dios le dijo que tenía que hacer una serpiente de bronce, colgarla bien alta en un asta, y estaba lleno de serpientes y te dice: si te muerde la serpiente, mirá a la estatua esa de bronce? ¿Qué hubieses pensado? Que te está mintiendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Será que Moisés se volvió muy loco? Porque anteriormente, cuando Moisés subió al monte a buscar, ¿cómo? ¿Qué hicieron? El becerro de oro. El pueblo había hecho un becerro de oro. ¿Y qué pasó? Claro, porque no tenían que hacerse una imagen, un ídolo. Y de golpe ahora Dios le dice que para salvarse tenían que mirar a un ídolo, una imagen. Ahora hicimos una serpiente, que todos conocen la historia de la serpiente con Adán y Eva. Entonces yo me imaginaba esa situación y decía: o Moisés se retiró, o Moisés ya le pegaron los años, o no sé. Pero imagínense que me muerde la serpiente. Yo ya vi que un montón de seres queridos murieron por morder la serpiente. Me muerde una serpiente y tengo que mirar una estatua de una serpiente para salvarme. Bueno, ahí es cuando ese es el desafío. ¿Le creo a Dios o no le creo? ¿Le creo al siervo de Dios o no le creo? Era un doble desafío. Creerle al siervo de Dios, de que estaba de acuerdo, de que era guiado por Dios, por el Espíritu Santo, y encima creer que Dios me iba a sanar, me iba a curar de esa mordida, que no me iba a morir. Por lo tanto, nuestra vida como cristianos es un constante desafío para nuestra fe. Decirle a la persona que está al lado: tu vida como cristiano es desafiar a tu fe. Desafiar a tu fe. Porque si no nos pasan cosas que nos muevan un poco, fíjense, ahora están todos cómodos, están cómodos, bien tranquilos, están medio acobachados, no, porque hace frío. Entonces cada tanto necesitas que venga alguien y te haga: dale, movete. No, necesitamos, si no, nos dormimos. O sea, hoy no voy al culto, día del padre, me como un asado. Total, voy todo un domingo me falte. No pasa nada. En realidad, no pasa nada. No es que te vas a morir por no venir un domingo al culto. Pero es como que uno, de a poco, que va madurando en el camino de Dios, va viendo cuáles son las prioridades y va viendo qué es lo que me hace mejor a mí espiritualmente. Comer un asado con toda mi familia que se me cae el cuero, que después terminamos peleando, chupando, o voy a la iglesia. Bueno, voy a la iglesia, me lleno del Espíritu Santo, salgo bendecido y después me fumo a todos los familiares, que igual se van a sacar el cuero, igual se van a pelear. Entonces, es como que uno va viendo otras cosas. La prioridad, ¿no? En estos versículos, lo importante es cómo reacciono yo ante tal situación. ¿Y cómo tengo que reaccionar? Confiando en Dios. Tengo que mirar a Dios y a Cristo con fe. En San Juan 3, y termino con esto. San Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. Juan 3,
14 al 16 dice así. Por eso puede leerse en el libro de las guerras del Señor. Pasamos por Baé, en Sufá, por los valles, perdón, acá este no es. Perdón, me quedé en números. Cambié todo los capítulos, pero me quedé en números. ¿Alguien puede leer? San Juan, ¿cuánto? 3. Juan 3, 14 al 16. A ver. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. 16. Entonces ya en el Nuevo Testamento nos está hablando y nos explica sobre esto de la serpiente en el asta. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Está hablando de Jesús, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Amén. Por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La serpiente simbolizaba el pecado, simbolizaba al culpable. Quien debía estar en la cruz no era Jesús, sino que tenía que ser Barrabás. Barrabás era un ladrón, era culpable y merecía la pena de muerte. Pero en cambio, la persona que fue a esa cruz, donde tenía que ir ese pecador, ese ladrón, y que merecía la pena de muerte, fue Jesucristo, en su lugar. La serpiente representa nuestro pecado, representa nuestra culpa, representa nuestra esclavitud. Y hoy las alabanzas, sin que yo haya hablado nada con el grupo de alabanza, hablaban de esto, hablaban de que mande la lluvia, que mande su bendición, que nos sustente, que sea nuestro protector, proveedor. Y terminamos cantando una canción que decía que rompa las cadenas. Por lo tanto, así como el pueblo de Israel rompió esas cadenas con Egipto, muchas veces nos va a pasar a nosotros de que queremos volver a Egipto, porque pensamos que estábamos mejor antes que conociendo a Cristo, que yendo a la iglesia. Muchas veces nos quiere venir ese pensamiento. ¿Para qué voy a la iglesia si sigo igual o sigo peor? Dios hoy te quiere animar. Tenés que confiar, tenés que mirar a Cristo. Tenés que mirar a Cristo. Ya no está la serpiente colgada en un asta, sino que está Jesucristo. Por eso, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se da esta relación de la serpiente levantada en un asta, y que en Juan 3, 14 y 16 nos explica esta situación. Jesucristo es el único que puede salvarnos. Jesucristo es el único que puede limpiarnos de toda culpa. Por lo tanto, yo tengo que reconocer que soy pecador. Y leíamos al principio Romanos 8, que decía que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nada ni nadie, decía la persona que nada te tiene que separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni dolor, ni tristeza, ni aunque venga alguien y te pegue una cachetada, nada te tiene que separar del amor de Cristo. Nada te tiene que separar del amor de Cristo. Esa es la clave. Yo muchas veces no entiendo cómo hay personas que están mal y dejan de ir a la iglesia. Porque justamente cuando estás mal es cuando más tenés que ir a la iglesia. A la iglesia yo tengo que ir cuando estoy bien y más todavía cuando estoy mal, cuando estoy triste, cuando estoy enfermo, cuando me siento que estoy tocando el fondo del pozo, porque es el único lugar donde voy a encontrar una respuesta de parte de Dios, una respuesta a mis problemas que verdaderamente me va a ayudar. Así que te animo para que podamos cambiar nuestra mentalidad, que podamos mirar con fe y que por sobre todas las cosas que no permitamos que nada ni nadie me separe del amor de Cristo. Amén.